¿Qué tal? Bienvenidos a Reperfilar, un encuentro con la mejor información. Soy Néstor Esclausero y estos son los temas del día. El dolor es muy grande. Messi usó Instagram para contar cómo se siente y asegura que va a costar todo cerrar esta herida mucho tiempo. Se queda en Miami y regresaría en las próximas horas a Rosario. Regreso y dudas. Messi se quedó en Estados Unidos y el avión trajo solo a parte del equipo que fue recibido en Ezeiza por los granaderos. Hay dudas sobre la continuidad de Scaloni como técnico. Sin feriado, el gobierno finalmente dio marcha atrás y no se decretó feriado nacional. Los jugadores no quieren festejos y el clima de cambio en la delegación se percibe. Críticas a la Argentina, la prensa reaccionó con duros términos para el equipo de nuestro país, tomando un sentimiento anti-Messi, acusan al equipo de Scaloni de jugar sucio y tener preferencia de la FIFA y el árbitro. Golpe al bolsillo, el consumo de carne cayó un 11%, creció la alternativa del pollo y el cerdo. Los carniceros aseguran que está muy cara para el consumo diario. Día del Amigo. 8 de cada 10 argentinos decidieron celebrar el día en sus casas. El precio de los restaurantes o bares hacen que sea más económico pizza y empanada en cada hogar. Recrudece la guerra. Estados Unidos sigue bombardeando a Irán por 9ª noche consecutiva. Imágenes impactantes de los ataques a refinerías. El petróleo volvió a subir. Y a última hora de la tarde de este lunes, con una llovizna persistente, arribó el avión de Aerolíneas Argentinas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En la primera tanda bajó Scaloni junto a Tapia, el presidente del AFA, y Otamendi. Fueron los primeros en bajar. La selección ya está en nuestro país y fue recibida por los granaderos a caballos que con su banda interpretaron Muchachos. Se los vio con una cara, la verdad, de mucha amargura, muy tensos. El Dibu Martínez fue el único que en algún momento mostró algún gesto para con quienes estaban en el lugar, acompañado de sus pequeños hijos que venían en brazos. Lo cierto es que regresaron después de casi 12 horas de viaje y estuvieron allí en el aeropuerto para ir rumbo al predio de la AFA en micros que lo estaban esperando en el lugar. Desde allí rápidamente a sus hogares y se espera que quizás en las próximas horas llegue Messi a la Argentina, pero iría en su avión particular directamente a Rosario, no pasaría por la ciudad de Buenos Aires. Y sin feriado, finalmente, por las dudas, si alguno se quedó con duda, el gobierno dio marcha atrás con la idea de llevar adelante de feriado nacional. Esto, recordemos que durante este domingo el presidente, con un tuit de esta manera, había anunciado que si la selección lo quería y generaba un gran recibimiento, sería decretado un feriado nacional. Pero finalmente los propios jugadores, que no todos vinieron al país, incluso la presencia de Messi en este vuelo, descartaron esa posibilidad, tanto por el estado de ánimo de los propios jugadores como la decisión que tomaron desde la Asociación del Fútbol Argentino. Por lo tanto, este anuncio quedó de lado y no es feriado nacional. Quienes sí llegaron a su país y con la Copa fueron los españoles. La imagen que queríamos ver en Buenos Aires se dio en Madrid. Finalmente, el equipo rojo llegó a la capital española. La selección aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Barajas y con un recorrido de los campeones por las principales avenidas de la ciudad para ir a Cibeles, una de las plazas que tiene desde el punto de vista social el encuentro habitual de los madrilistas. El momento álgido de la celebración se vivió allí, en donde se instalaron un escenario y algunas sorpresas esperaron el momento. Quedaron en ese lugar rodeados de los seguidores del fútbol español que le estaban dando la bienvenida a quienes ganaron la Copa por segunda vez, recordemos, en la final que perdió la República Argentina. Y esto sorprende desde hace un tiempo. La prensa del mundo durísima con la Argentina, como si hubiese jugado mal, como si además hubiese hecho trampa o tuviese algún tipo de preferencia por parte de la FIFA o de los árbitros. Lo cierto es que los medios internacionales titularon muy duro con la Argentina. La prensa de todo el mundo, por un lado, destacó la superioridad, que en lo deportivo fue así, del equipo español, muy superior a la Argentina.
Pero bueno, comenzando con los españoles, pero también en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en donde se sacaron todas las ganas. En Londres, la prensa amarilla británica destacó que Argentina finalmente pagó. El diario The Sun estuvo con esta información. The Telegraph fue todavía más drástico al iniciar su crónica diciendo: fútbol 1, delincuente 0. Fíjense de qué manera lo hablaba. En Italia, la Gazzetta dello Sport reflejó la superioridad futbolística del campeonato por parte de los españoles, pero remarcando la cantidad de disparos que hicieron los españoles sobre el arco argentino y la sequía por parte de los delanteros de nuestro país. ¿Se va o se queda? Dejó una puerta abierta a su salida de la selección Lionel Scaloni, el técnico que, bueno, post conferencia de prensa, en donde allí, recordemos que con mucha emoción, fue el único que habló. Hay que decirlo también, lo hizo rápidamente cuando terminaba el partido, como lo indica la FIFA con sus compromisos, muy nervioso y muy emocionado de esta conferencia de prensa. Él se levantó llorando, dijo: no puedo seguir, y dejó algunas dudas, tanto por su continuidad, dijo: tengo contrato hasta diciembre, algunos lo ven quizás en Europa y en la propia España conduciendo algún equipo, otros dicen que también hay cuestiones internas de los jugadores y del equipo que hasta ahora no trascendió, con algunas diferencias sobre la formación del equipo y la convocatoria de jugadores que finalmente llegaron a Estados Unidos. Lo cierto es que Scaloni, el hombre de Pujato en el sur de la provincia de Santa Fe, dijo: hasta diciembre voy a seguir, después seguramente corte. Es la salida de la conducción de la selección nacional. Lo tengo que hablar con el presidente de la AFA, dijo Scaloni. Habrá que ver qué es lo que ocurre en torno a este tema. Seguiremos sobre este tema en instantes. Recuerden que en redes sociales nos pueden seguir en nuestras cuentas. Somos @reperfilar. Ahora en síntesis hay más temas. Más de 10 millones de personas ganan menos de 1.500.000 pesos al mes, según el último informe del INDEC del primer trimestre del año. Polémica por la publicación de Rosario Central tras la derrota de Argentina. El club santafesino agradeció al equipo con una foto, sin Messi ni Scaloni. 4 personas resultaron heridas en un accidente múltiple en Belgrano. Un auto embistió a 2 vehículos que estaban parados por un semáforo. Hallaron restos óseos en un contenedor de residuos de Neuquén. Las autoridades trabajan para identificarlos. Alerta en Nueva York por un brote de legionelosis. Reportan un segundo muerto y al menos 70 personas contagiadas. La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer día de Ozzy tras su muerte. Birmingham celebrará este miércoles la trayectoria del músico. Y en materia económica, lo que está ocurriendo con el consumo de la carne desde hace varios meses, quizás desde fin de año, que viene bajando, y mucho por el precio, que subió muy por encima de la inflación, algo menos en estos meses, pero está carísimo. Un kilo asado entre 20 y 25 mil pesos de carne de mejor calidad comparado con lo que son en algunas ofertas, pero lo cierto es que la estadística habla de una baja del 11% en el primer semestre y tocó su menor nivel en 30 años. La caída del poder adquisitivo, la suba del precio relativo de la carne vacuna y el mayor peso de las exportaciones que ha sacado carne del circuito, aunque también hay que decirlo, la carne que se exporta no siempre es la de consumo masivo en el país o incluso de los propios animales que van para ese mercado. Pero explican estas realidades el retroceso del abastecimiento interno. ¿Qué es lo que se está haciendo? Consumiendo más pollo y consumiendo más cerdo, algo que sigue batiendo récord porque son mucho más económicos, también lo es desde el punto de vista de la producción de los productos. ¿Y qué ocurre con el dólar? ¿Cómo comenzó la semana? La moneda de Estados Unidos, el oficial, 1.501,71 centavos sobre los 1.500 pesos. En lo que hace al blue, el paralelo, 1.535 fue hacia arriba. El MEP, el de la Bolsa de Comercio, bajó 1.512,44. El euro, 1.744,73. Y el riesgo país sigue por encima de los 400 puntos, 415 puntos básicos. ¿Y la inflación es igual en todo el país? Lo que muchos dicen, el bolsillo marca otra realidad. ¿Qué ocurre en las provincias? Bueno, hay un ranking
de inflación por cada distrito sobre las que tienen mayor y menor aumento de precios durante este primer semestre del 2026. Un informe privado releva la evolución de los precios en distintas mediciones oficiales. ¿Cuáles son las provincias que tuvieron más inflación? Chaco encabezó el ranking con la mayor suba, un 17,8%. Lo siguió Neuquén con el 17,3%, Santa Fe el 17,1% y Jujuy el 17%. Y hablando de trabajo, el trabajo híbrido, un poco en casa y un poco en las oficinas. ¿Cuál es la efectividad que tiene? La modalidad de trabajo cambió con el pasar de los años, pero más en particular después de la pandemia, donde ir a la oficina y tener contacto con personas era un riesgo. A partir de este hecho puntual, muchas empresas comenzaron a verlo como algo que llegó para quedarse. Trabajar de forma remota o híbrida atrapó al mercado argentino. Actualmente más del 80% va 3 días a la oficina y 2 días ejerce trabajo desde su casa. Además, con el crecimiento de la demanda de ingenieros y desarrolladores de software, permitieron fácilmente adaptarse a esta modalidad. Por otra parte, muchos otros dudaron de su eficacia, considerando que el trabajo híbrido o remoto perjudicaría la productividad, la creatividad y la colaboración. Sin embargo, un estudio reveló todo lo contrario, destacando puntos positivos como menos renuncias y la misma productividad que el trabajo presencial. Incluso algunas empresas ya no estipulan un horario de trabajo, sino más bien se trata de tareas a cumplir en el día. Finalmente, habrá que ver cómo continúa el desarrollo del personal y de qué manera las empresas se garantizan que funcione de igual forma que ir presencial a la oficina. El tema es la reforma laboral, lo que sucede con las modificaciones que proyecta el gobierno y también lo que se lleva adelante dentro del Congreso Nacional. A pedido de la CGT, el gobierno modificó por decreto una restricción que afectaba a la caja sindical, es decir, lo que recaudan los gremios a partir de los aportes de los trabajadores. Tras semanas de negociaciones reservadas, la Casa Rosada aceptó cambios en la reglamentación de la ley que redujo los montos de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué ocurre con las personas mayores? Algunos hablan de 40, de 50 o de 60 años. Por encima de esa edad, en algunas empresas no los toman, pero veamos de qué manera estos prejuicios se pueden dejar de lado. Según un estudio para el 2030, la cifra de personas mayores a 65 años alcanzará los 1.200 millones a nivel mundial. En el ámbito laboral hay algunas brechas que no están siendo abordadas. Todavía hay prejuicios en algunas empresas a la hora de contratar a personas mayores de 55 años. Sin embargo, en cuanto a la productividad, los trabajadores mayores sufren menos accidentes ya que tienen más experiencia. De esta forma, se cae el mito del riesgo que se corre al contratarlos. Una empresa con un 10% de empleados de más de 50 años es un 1,1% más productiva. En los ámbitos laborales, cada vez son más las personas que trabajan hasta principios de los 70, muchas veces en trabajos informales, número que no se refleja en las estadísticas oficiales. Después de la jubilación, los hombres vuelven al mercado laboral de forma full time, mientras que las mujeres lo hacen a tiempo parcial. Trabajar de forma autónoma, en muchos casos, es una forma de reincorporarse al mercado laboral. Por otra parte, la razón por la cual las personas mayores dejan sus trabajos antes de la edad jubilatoria es el deterioro de la salud. El informe agrega que en Argentina, donde las personas trabajan pero no tienen un salario o beneficio, esta brecha se amplifica. En tanto que a nivel global, el 78% de las personas de 65 años trabaja de manera informal. En YouTube estamos en la cuenta de perfil, cómo reperfilar, allí nos pueden encontrar con toda la información durante las 24 horas y obviamente ver en directo. Ahora en síntesis hay más temas. La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó por encima de la inflación en julio. Alcanzó los 295.826 pesos, una suba del 4,6% respecto al mes anterior. El Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump al momento de recibir la medalla.
El defensor saludó cordialmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Se desató un incendio forestal en las sierras de San Luis. Los bomberos contuvieron el fuego en un 85%, luego de más de 40 horas de trabajo ininterrumpido. Se escapó un preso en el Calafate y desplegaron un intenso operativo de búsqueda. La fuga se produjo tras una indagatoria por una serie de robos. El Ministerio de Salud de Guatemala informó que se redujeron en casi 80% los casos semanales de sarampión. Se celebra el Día Mundial del Ajedrez, una herramienta para fortalecer la mente y estimular la memoria. Nos vamos a Italia, lo que está ocurriendo con la conmoción que ha generado la muerte de un marroquí, de un inmigrante que despertó a manos de la policía la indignación. Esto generó una conmoción, una escena que recuerda lo de George Floyd en Estados Unidos, con la policía actuando sobre los inmigrantes negros. El video que muestra a Albrahim Fakik, este es el nombre, inmovilizado en el suelo mientras gritaba pidiendo auxilio, provocó protestas espontáneas en Bolonia y comparaciones con el caso del año 2020 en Estados Unidos. Los policías no fueron imputados gracias a una nueva norma de escudo para la fuerza de seguridad. Generaron esta reacción en aquel país europeo. Y el conflicto de Medio Oriente recrudeció. Impactantes imágenes con ataques a lo largo de este fin de semana se vienen dando desde hace varios días. Carlos Marrero nos trae los últimos detalles. Estados Unidos no para de atacar a Irán en el centro y este con la intención de degradar aún más sus capacidades militares que utiliza para intimidar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Los enfrentamientos se produjeron tras un fin de semana en el que las fuerzas de Washington tuvieron 3 nuevas bajas militares y la desaparición de un miembro del servicio en combate. Desde el gobierno musulmán afirmaron que Teherán afronta una guerra a gran escala contra Estados Unidos. Arabia Saudita condenó el anuncio de los hutíes de Yemen sobre un bloqueo marítimo del reino, ya que los rebeldes respaldados por los persas amenazaron la capacidad del principal exportador de petróleo para sortear el estrecho de Hormuz. Las acciones de Wall Street y las asiáticas retrocedieron y aumenta el precio del petróleo. Y producto de esto, el petróleo volvió a subir y preocupa a los mercados internacionales, porque en medio de la creciente tensión en el Medio Oriente, la referencia europea subió el 1,72%, llegó a $87, mientras que el WTI, otro de los, son nombres que tienen los barriles de petróleo según la calidad, ganó un porcentaje cercano al 1,54 y cerró en $79 con 34 centavos en Londres. Esto genera también mucha preocupación en Estados Unidos, están en unos $80 en promedio. Si esto se mantiene, no hay producción, no hay distribución, el precio puede subir. A la Argentina, por un lado lo beneficia porque las exportaciones de petróleo significan más dinero ingresando al país, pero por el otro pone presión a los combustibles en los surtidores. Seguimos compartiendo más información del mundo en este compacto internacional. Sin elecciones en Nicaragua, las descartó el presidente Daniel Ortega en el poder desde hace casi 2 décadas para evitar que la oposición en el exilio llegue algún día al gobierno. Jamás tiene nuevo líder. El movimiento islamista palestino eligió a Jalil Alaya, su principal negociador en las conversaciones indirectas de alto el fuego con Israel, como jefe de su buró político. Reino Unido, Andy Burnham asumió como primer ministro. El líder del Partido Laborista prometió un plan a 10 años para enderezar el rumbo y la esperanza para recuperar la estabilidad de los británicos. Nos vamos a las Guyanas porque un transbordador con 116 pasajeros comenzó a vivir momentos críticos y se hundió
frente a las islas de aquellas tierras. Más de 50 personas fueron rescatadas, pero no encuentran al resto. Se realizó una llamada de emergencia a la Guardia Costera poco después de la operación de búsqueda y también con un trabajo de rescate que siguió en marcha durante largas horas. La embarcación tenía 116 personas a bordo, empezó a hundirse frente a la costa de Guyana y desencadenó esta operación de búsqueda. Al menos 53 personas han sido rescatadas, pero hasta última hora no se conocieron más detalles del resto de los que estaban en el lugar. En @reperfilar, en nuestras cuentas en redes sociales, recuerden que nos pueden seguir y tener la información durante las 24 horas. Ahora en síntesis, hay más temas. La garrafa de butano subirá casi un 5% desde este martes por el fin de la rebaja del IVA. El precio será de 17,83 euros para el formato de 12,5 kilos. Gonzalo Montiel no saludó a Lionel Scaloni cuando fue reemplazado por Nahuel Molina y encendió la polémica. Internaron al ministro de Salud de Salta luego de sufrir un accidente en la Ruta Nacional 68. Federico Mangioni se encuentra fuera de peligro. Comenzó el juicio por el crimen de Máximo Jerez, el nene de 11 años asesinado en un atentado narco en Rosario en marzo de 2023. Argentinos y brasileños se enfrentaron en Río de Janeiro tras la final del Mundial. Las disputas se registraron en Copacabana y Bucios. Investigan a un plomero municipal de Nueva York tras cobrar $465.000. El hombre ganó más que el alcalde y casi todos los empleados de la ciudad. Y Chiquitapia finalmente llegó al país, lo veíamos con la selección, fue el primero en bajar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, pero vuelve a enfrentar problemas frente a los tribunales por la tormenta que se dio a partir de las distintas investigaciones. Tras la pausa del Mundial, el presidente de la AFA tendrá, varias causas judiciales de por medio, la tensión con el gobierno y una nueva etapa económica y deportiva para la entidad. Hablan de gestiones secretas del gobierno con Chiquitapia para coordinar la llegada del seleccionado, lo que dio margen para poder asentarse dentro de esta realidad que tendrá en los próximos días novedades y habrá que ver qué es lo que finalmente sucede. Y hablábamos de la reacción internacional sobre la Argentina, el seleccionado nacional. Ahora apareció que la FIFA va a investigar a la Argentina tras los incidentes al final del partido. Recordemos, la FIFA es la Federación Internacional de Fútbol y va a investigar lo que ocurrió en este momento, cuando terminó el partido y se dieron enfrentamientos entre argentinos y españoles. Allí Paredes, uno de los que después fue expulsado en una pelea abierta con jugadores españoles. También analizará las actas arbitrales y las imágenes que se dieron a conocer, sobre todo en redes sociales. Recordemos que al final de la prórroga los jugadores de España corrieron por el césped para celebrar el triunfo de la Copa y el argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó la tregua que por ese momento fue rota. Al final del partido terminó con Leonardo Paredes expulsado después de haber terminado el encuentro. Bueno, se habla y mucho de lo que ocurre con la Argentina, se mencionan también muchas mentiras, fake news como se dicen ahora, y en España se están al por mayor, también en Europa. El Chiringuito es un programa muy popular de televisión de la cadena 3 de aquel país, que fue a lo largo de este tiempo uno de los que, quizás como entretenimiento, pero le dio mucho oxígeno a estas teorías. El Chiringuito apuntó contra la selección argentina y dijo: no se gana hablando. El conductor Josep Pedrerol, a quien vemos allí, dijo que la imagen del albiceleste fue patética y pidió un poco de humildad. Por cierto que es cierto también la realidad de la Argentina con respecto a su actitud o de algunos de sus jugadores, pero lo que ha ocurrido en este tiempo está exagerado por parte de Europa, que señala a la Argentina de esa manera. Las redes sociales con muchas mentiras, incluso sobre supuestos comentarios o posiciones de Argentina, o con el tema del racismo también, generaron esta imagen del país que ya está, para mí, pasando de lo que es estrictamente lo deportivo.
¿Y qué ocurrió con el Mundial en las redes sociales? Hablábamos recién de todas estas fake news o de las mentiras que aparecieron. Bueno, la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos y Canadá generó, según este sitio dirigido por Corbalán, los detalles de lo que sucedió entre cada uno de los distintos países que estuvieron allí presentes. La selección de Argentina generó un volumen de 80% superior al campeón mundial. La brecha fue todavía más pronunciada frente a los demás semifinalistas. La Argentina reunió 3,3 veces más menciones que Inglaterra, que registró 2.500.000, y 4,3 que Francia, 1.900.000 en su momento. Lo cierto es que la última semana tuvo este movimiento en donde la Argentina se destacó desde el punto de vista del trabajo en las redes sociales que generó el equipo que comanda Scaloni. Y hablando de redes sociales, de mentiras, las creencias, sobre todo los más chicos, los más jóvenes, están dando cada vez más credibilidad a un espacio que para muchos es un basurero y que tiene también, además de algunas verdades y certezas, muchas mentiras. El impacto de los jóvenes con las redes sociales, veamos los detalles. Bueno, y Argentina en el segundo puesto va a recibir una buena cantidad de dinero comparada incluso con lo que fue la vez anterior. El premio económico que va a recibir la AFA por el segundo puesto llega a 33 millones de dólares en el marco de la mayor distribución de premios de la historia de los mundiales. Son 7 millones menos de lo que generó el triunfo, la Copa en el mundial anterior. Es una buena cantidad de dinero para el país también, que lo va a administrar la AFA dentro de sus gastos corrientes y de la situación que se ha generado a lo largo de este tiempo. Lo cierto es que desde este lado la selección y la AFA va a recibir este monto en las próximas horas. @reperfilar, no se olviden, allí estamos con nuestras cuentas en redes sociales con toda la información. Ahora en síntesis, hay más temas. La siembra de trigo entra en su tramo final, mientras avanzan las cosechas de maíz y sorgo. Ya alcanzó el 92% de los 6.500.000 hectáreas proyectadas. Murió el doctor Tulio Uberman, pionero del periodismo médico y científico. El odontólogo y divulgador tenía 97 años. Una violenta balacera en Paraná terminó con al menos un muerto y 4 heridos. No hay detenidos ni confirmación sobre los motivos del ataque. Muerte de Liam Payne. Desvincularon de la causa a Rogelio Nores, el empresario argentino acusado de suministrarle drogas. Hallaron al fugitivo más buscado de Rhode Island. Tras más de 20 años prófugo, lo encontraron navegando frente a Nueva Jersey. Un temporal con vientos de 130 km por hora en Uruguay dejó una persona muerta y miles de damnificados. El departamento de Salto fue el más afectado. El Día del Amigo, todo tiene que ver con una persona que tuvo esta idea hace algunas décadas y se impuso. Se trata de Ernesto Febraro, el argentino que inventó, entre comillas, el Día del Amigo. Profesor y filósofo, logró que millones de personas en Argentina y varios países de la región que adhirieron a esta idea celebren el Día del Amigo el mismo día que el hombre llegó a la Luna, desde aquel hecho de 1969. La historia de un apasionado por la educación y la celebración, que también es de un pueblo del sur de Santa Fe, generó esta iniciativa que es tenida en cuenta por muchas personas en los países limítrofes. Lo cierto es que el Día del Amigo también llegó con encuentros habituales, un poco más gasoleros en algunos casos, pero la reunión habitual y los mensajes tan de moda con este tiempo de comunicación. ¿Qué ocurre con la inflación? Sobre todo la mayorista, que va marcando una tendencia. Dicen los números que está a la baja. Fue la más baja de los últimos 4 meses. La mayorista es la que compran los centros de distribución, los comercios, los supermercados, el almacén de la esquina también. Según el INDEC, en junio los precios a los que vendieron productores e importadores subieron del 1,4, teniendo en cuenta que no contempló las observaciones privadas este número. Esto se da luego del 1,9 que se había registrado a lo largo del mes anterior. Habrá que esperar qué es lo que sucede a partir del INDEC
con este dato que en algún momento tiene que ver con la proyección que se hace a partir del índice de la inflación a nivel mensual. Y en Europa el calor se mantiene. Francia, uno de los países más afectados, regiones de España con incendios impactantes. Veamos los detalles en la crónica de Carlos Marrero. El calor y los incendios forestales no dan tregua. 600 bomberos apoyados por aviones y helicópteros continúan luchando contra inmensos focos no controlados que se declararon en el sureste de Francia, donde la temperatura ronda los 40 grados. Cientos de hectáreas consumidas y destrucción de viviendas y vehículos. Se mantiene la alerta naranja por la ola de calor. En España, más de 1.200 personas huyeron de un nuevo incendio forestal de gran magnitud que castiga el norte de Madrid. Se quemaron más de 26.000 hectáreas. El incendio se inició en una zona montañosa boscosa cerca del pueblo de La Mierla, en la región de Castilla-La Mancha, a unos 100 kilómetros de la capital española. Más temas del mundo en este compacto internacional. Chile, estado de catástrofe. Las lluvias extremas e inusuales en zonas desérticas provocaron muertos, cortes de rutas, daños en infraestructura y 100.000 personas aisladas en regiones de Coquimbo y Atacama. Venezuela y el dolor. Son más de 5.200 los muertos rescatados por el momento del doble terremoto, donde se procura la recuperación de más cuerpos. Cadena perpetua y multimillonaria. La enfrentará el capo mexicano Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, por decisión de un tribunal de Brooklyn que a su juicio pasó 40 años envenenando a los estadounidenses para obtener ganancias multimillonarias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. En lo político sigue escalando la pelea entre Villarroel, la vicepresidenta, y Bullrich, la senadora titular del bloque oficialista en la Cámara Alta. Una denuncia por amenazas a un asesor. El secretario parlamentario, que responde a la jefa del bloque, a Bullrich, acusó a un hombre cercano a la vicepresidenta y la semana pasada se había filtrado una tensa conversación entre ambas. No afloja la realidad que en estos días, después del Mundial, vuelve a tensar la relación entre ambas referentes. Las tarjetas de créditos, ¿cómo no pagar de más? Saber administrarlas y no entrar en deudas. La tarjeta de crédito es una de las opciones más recurrentes de las familias a la hora de aliviar los bolsillos. Según datos del Banco Central, en Argentina hay 25 millones de titulares de tarjetas de crédito. Pero ante la marcada inflación, ¿qué debemos tener en cuenta para no pagar de más en los comercios? Lo primero que hay que saber es que si elegimos pagar nuestros gastos en una cuota, los negocios no pueden cobrar porcentajes adicionales. De ser así, el usuario podrá exigir que se aplique el mismo precio vigente para las otras formas de pago como efectivo o tarjeta de débito. Otro de los puntos es que si el consumidor elige pagar en 2 o más cuotas, tiene derecho a que se le informe de manera clara el costo real de la financiación. Cuando se acercan los días de pago, el resumen debe llegar con tiempo y no en una fecha vencida. Por otra parte, cuando realizamos compras en el exterior, el cliente podrá elegir pagarlo en moneda extranjera o el equivalente del saldo en pesos. Si no se logra cubrir la totalidad del pago, la persona puede abonar el pago mínimo y refinanciar el resto con una tasa limitada para evitar entrar en mora. Por último, el cliente puede dar de baja su tarjeta de crédito en cualquier momento. Si hay deudas, se podrá saldar las mismas con la tarjeta inactiva. Momento de hacer una pausa en Reperfilar. Enseguida venimos con más información. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía.
Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos. QR 2026. Con la conducción de Pablo Caruso y gran equipo. Puro periodismo para escanear la realidad en todas las plataformas. QR. A las 21 horas por Canal E. Primera mañana por Canal E. Segmento final de Reperfilar. Bienvenidos los que se suman en este momento. Compartimos, recordamos los temas del día. El dolor es muy grande. Messi usó Instagram para contar cómo se siente y asegura que va a costar todo cerrar esta herida mucho tiempo. Se queda en Miami y regresaría en las próximas horas a Rosario. Regreso y dudas. Messi se quedó en Estados Unidos y el avión trajo solo a parte del equipo que fue recibido en Ezeiza por los granaderos. Hay dudas sobre la continuidad de Scaloni como técnico. Sin feriado, el gobierno finalmente dio marcha atrás y no se decretó feriado nacional. Los jugadores no quieren festejos y el clima de cambio en la delegación se percibe. Críticas a la Argentina, la prensa reaccionó con duros términos para el equipo de nuestro país, tomando un sentimiento anti-Messi, acusan al equipo de Scaloni de jugar sucio y tener preferencia de la FIFA y el árbitro. Golpe al bolsillo, el consumo de carne cayó un 11%, creció la alternativa del pollo y el cerdo. Los carniceros aseguran que está muy cara para el consumo diario. Día del Amigo. 8 de cada 10 argentinos decidieron celebrar el día en sus casas. El precio de los restaurantes o bares hacen que sea más económico pizza y empanada en cada hogar. Recrudece la guerra. Estados Unidos sigue bombardeando a Irán por 9ª noche consecutiva. Imágenes impactantes de los ataques a refinerías. El petróleo volvió a subir. Y a última hora de la tarde de este lunes, con una llovizna persistente, arribó el avión de Aerolíneas Argentinas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En la primera tanda bajó Scaloni junto a Tapia, el presidente del AFA, y Otamendi. Fueron los primeros en bajar. La selección ya está en nuestro país y fue recibida por los granaderos a caballos que con su banda interpretaron Muchachos. Se los vio con una cara, la verdad, de mucha amargura, muy tensos. El Dibu Martínez fue el único que en algún momento mostró algún gesto para con quienes estaban en el lugar, acompañado de sus pequeños hijos que venían en brazos. Lo cierto es que regresaron después de casi 12 horas de viaje y estuvieron allí en el aeropuerto para ir rumbo al predio de la AFA en micros que lo estaban esperando en el lugar. Desde allí rápidamente a sus hogares y se espera que quizás en las próximas horas llegue Messi a la Argentina, pero iría en su avión particular directamente a Rosario, no pasaría por la ciudad de Buenos Aires.
Y sin feriado, finalmente, por las dudas, si alguno se quedó con duda, el gobierno dio marcha atrás con la idea de llevar adelante de feriado nacional. Esto recordemos que durante este domingo el presidente, con un tuit de esta manera, había anunciado que si la selección lo quería y generaba un gran recibimiento, sería decretado un feriado nacional. Pero finalmente los propios jugadores, que no todos vinieron al país, incluso la presencia de Messi en este vuelo, descartaron esa posibilidad, tanto por el estado de ánimo de los propios jugadores como la decisión que tomaron desde la Asociación del Fútbol Argentino. Por lo tanto, este anuncio quedó de lado y no es feriado nacional. Quienes sí llegaron a su país y con la Copa fueron los españoles. La imagen que queríamos ver en Buenos Aires se dio en Madrid. Finalmente, el equipo rojo llegó a la capital española. La selección aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Barajas y con un recorrido de los campeones por las principales avenidas de la ciudad para ir a Cibeles, una de las plazas que tiene desde el punto de vista social el encuentro habitual de los madrilistas. El momento álgido de la celebración se vivió allí, en donde se instalaron un escenario y algunas sorpresas esperaron el momento. Quedaron en ese lugar rodeados de los seguidores del fútbol español que le estaban dando la bienvenida a quienes ganaron la Copa por segunda vez, recordemos, en la final que perdió la República Argentina. Y esto sorprende desde hace un tiempo. La prensa del mundo durísima con la Argentina, como si hubiese jugado mal, como si además hubiese hecho trampa o tuviese algún tipo de preferencia por parte de la FIFA o de los árbitros. Lo cierto es que los medios internacionales titularon muy duro con la Argentina. La prensa de todo el mundo, por un lado, destacó la superioridad, que en lo deportivo fue así, del equipo español, muy superior a la Argentina, pero bueno, comenzando con los españoles, pero también en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en donde se sacaron todas las ganas. En Londres, la prensa amarilla británica destacó que Argentina finalmente pagó. El diario The Sun estuvo con esta información. The Telegraph fue todavía más drástico al iniciar su crónica diciendo: fútbol 1, delincuente 0. Fíjense de qué manera lo hablaba. En Italia, la Gazzetta dello Sport reflejó la superioridad futbolística del campeonato por parte de los españoles, pero remarcando la cantidad de disparos que hicieron los españoles sobre el arco argentino y la sequía por parte de los delanteros de nuestro país. ¿Se va o se queda? Dejó una puerta abierta a su salida de la selección Lionel Scaloni, el técnico que, bueno, postconferencia de prensa, en donde allí, recordemos que con mucha emoción, fue el único que habló. Hay que decirlo también, lo hizo rápidamente cuando terminaba el partido, como lo indica la FIFA con sus compromisos, muy nervioso y muy emocionado de esta conferencia de prensa. Él se levantó llorando, dijo: no puedo seguir, y dejó algunas dudas, tanto por su continuidad, dijo: tengo contrato hasta diciembre, algunos lo ven quizás en Europa y en la propia España conduciendo algún equipo, otros dicen que también hay cuestiones internas de los jugadores y del equipo que hasta ahora no trascendió, con algunas diferencias sobre la formación del equipo y la convocatoria de jugadores que finalmente llegaron a Estados Unidos. Lo cierto es que Scaloni, el hombre de Pujato en el sur de la provincia de Santa Fe, dijo: hasta diciembre voy a seguir, después seguramente corte. Es la salida de la conducción de la selección nacional. Lo tengo que hablar con el presidente de la AFA, dijo Scaloni. Habrá que ver qué es lo que ocurre en torno a este tema. Seguiremos sobre este tema en instantes. Recuerden que en redes sociales nos pueden seguir en nuestras cuentas. Somos @reperfilar. Ahora en síntesis hay más temas. Más de 10 millones de personas ganan menos de 1.500.000 pesos al mes, según el último informe del INDEC del primer trimestre del año. Polémica por la publicación de Rosario Central tras la derrota de Argentina. El club santafesino agradeció al equipo con una foto, sin Messi ni Scaloni. 4 personas resultaron heridas en un accidente múltiple en Belgrano. Un auto embistió a 2 vehículos que estaban parados por un semáforo. Hallaron restos óseos en un contenedor de residuos de Neuquén. Las autoridades trabajan para identificarlos. Alerta en Nueva York
por un brote de legionelosis. Reportan un segundo muerto y al menos 70 personas contagiadas. La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer día de Ozzy tras su muerte. Birmingham celebrará este miércoles la trayectoria del músico. Y en materia económica, lo que está ocurriendo con el consumo de la carne desde hace varios meses, quizás desde fin de año, que viene bajando y mucho por el precio, que subió muy por encima de la inflación, algo menos en estos meses, pero está carísimo. Un kilo asado entre 20 y 25 mil pesos de carne de mejor calidad comparado con lo que son en algunas ofertas, pero lo cierto es que la estadística habla de una baja del 11% en el primer semestre y tocó su menor nivel en 30 años. La caída del poder adquisitivo, la suba del precio relativo de la carne vacuna y el mayor peso de las exportaciones que ha sacado carne del circuito, aunque también hay que decirlo, la carne que se exporta no siempre es la de consumo masivo en el país o incluso de los propios animales que van para ese mercado. Pero explican estas realidades el retroceso del abastecimiento interno. ¿Qué es lo que se está haciendo? Consumiendo más pollo y consumiendo más cerdo, algo que sigue batiendo récord porque son mucho más económicos, también lo es desde el punto de vista de la producción de los productos. ¿Y qué ocurre con el dólar? ¿Cómo comenzó la semana? La moneda de Estados Unidos, el oficial, 1.501,71 centavos sobre los 1.500 pesos. En lo que hace al blue, el paralelo, 1.535 fue hacia arriba. El MEP, el de la Bolsa de Comercio, bajó 1.512,44. El euro, 1.744,73. Y el riesgo país sigue por encima de los 400 puntos, 415 puntos básicos. ¿Y la inflación es igual en todo el país? Lo que muchos dicen, el bolsillo marca otra realidad. ¿Qué ocurre en las provincias? Bueno, hay un ranking de inflación por cada distrito sobre las que tienen mayor y menor aumento de precios durante este primer semestre del 2026. Un informe privado releva la evolución de los precios en distintas mediciones oficiales. ¿Cuáles son las provincias que tuvieron más inflación? Chaco encabezó el ranking con la mayor suba, un 17,8%. Lo siguió Neuquén con el 17,3%, Santa Fe el 17,1% y Jujuy el 17%. Y hablando de trabajo, el trabajo híbrido, un poco en casa y un poco en las oficinas. ¿Cuál es la efectividad que tiene? La modalidad de trabajo cambió con el pasar de los años, pero más en particular después de la pandemia, donde ir a la oficina y tener contacto con personas era un riesgo. A partir de este hecho puntual, muchas empresas comenzaron a verlo como algo que llegó para quedarse. Trabajar de forma remota o híbrida atrapó al mercado argentino. Actualmente más del 80% va 3 días a la oficina y 2 días ejerce trabajo desde su casa. Además, con el crecimiento de la demanda de ingenieros y desarrolladores de software, permitieron fácilmente adaptarse a esta modalidad. Por otra parte, muchos otros dudaron de su eficacia, considerando que el trabajo híbrido o remoto perjudicaría la productividad, la creatividad y la colaboración. Sin embargo, un estudio reveló todo lo contrario, destacando puntos positivos como menos renuncias y la misma productividad que el trabajo presencial. Incluso algunas empresas ya no estipulan un horario de trabajo, sino más bien se trata de tareas a cumplir en el día. Finalmente, habrá que ver cómo continúa el desarrollo del personal y de qué manera las empresas se garantizan que funcione de igual forma que ir presencial a la oficina. El tema es la reforma laboral, lo que sucede con las modificaciones que proyecta el gobierno y también lo que se lleva adelante dentro del Congreso Nacional. A pedido de la CGT, el gobierno modificó por decreto una restricción que afectaba a la caja sindical, es decir, lo que recaudan los gremios a partir de los aportes de los trabajadores. Tras semanas de negociaciones reservadas, la Casa Rosada aceptó cambios en la reglamentación de la ley que redujo los montos de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué ocurre con las personas mayores? Algunos hablan de 40, de 50 o de 60 años. Por encima de esa edad, en algunas empresas no los toman, pero veamos de qué manera estos prejuicios se pueden dejar de lado.
Según un estudio para el 2030, la cifra de personas mayores a 65 años alcanzará los 1.200 millones a nivel mundial. En el ámbito laboral hay algunas brechas que no están siendo abordadas. Todavía hay prejuicios en algunas empresas a la hora de contratar a personas mayores de 55 años. Sin embargo, en cuanto a la productividad, los trabajadores mayores sufren menos accidentes ya que tienen más experiencia. De esta forma, se cae el mito del riesgo que se corre al contratarlos. Una empresa con un 10% de empleados de más de 50 años es un 1,1% más productiva. En los ámbitos laborales, cada vez son más las personas que trabajan hasta principios de los 70, muchas veces en trabajos informales, número que no se refleja en las estadísticas oficiales. Después de la jubilación, los hombres vuelven al mercado laboral de forma full-time, mientras que las mujeres lo hacen a tiempo parcial. Trabajar de forma autónoma, en muchos casos, es una forma de reincorporarse al mercado laboral. Por otra parte, la razón por la cual las personas mayores dejan sus trabajos antes de la edad jubilatoria es el deterioro de la salud. El informe agrega que en Argentina, donde las personas trabajan pero no tienen un salario o beneficio, esta brecha se amplifica. En tanto que a nivel global, el 78% de las personas de 65 años trabaja de manera informal. En YouTube estamos en la cuenta de Perfil, cómo reperfilar, allí nos pueden encontrar con toda la información durante las 24 horas y obviamente ver en directo. Ahora en síntesis hay más temas. La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó por encima de la inflación en julio. Alcanzó los 295.826 pesos, una suba del 4,6% respecto al mes anterior. El Cuti Romero le negó el saludo a Donald Trump al momento de recibir la medalla. El defensor saludó cordialmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Se desató un incendio forestal en las sierras de San Luis. Los bomberos contuvieron el fuego en un 85%, luego de más de 40 horas de trabajo ininterrumpido. Se escapó un preso en el Calafate y desplegaron un intenso operativo de búsqueda. La fuga se produjo tras una indagatoria por una serie de robos. El Ministerio de Salud de Guatemala informó que se redujeron en casi 80% los casos semanales de sarampión. Se celebra el Día Mundial del Ajedrez, una herramienta para fortalecer la mente y estimular la memoria. Nos vamos a Italia, lo que está ocurriendo con la conmoción que ha generado la muerte de un marroquí, de un inmigrante que despertó a manos de la policía la indignación. Esto generó una conmoción, una escena que recuerda lo de George Floyd en Estados Unidos, con la policía actuando sobre los inmigrantes negros. El video que muestra a Brahim Fakik, este es el nombre, inmovilizado en el suelo mientras gritaba pidiendo auxilio, provocó protestas espontáneas en Bolonia y comparaciones con el caso del año 2020 en Estados Unidos. Los policías no fueron imputados gracias a una nueva norma de escudo para la fuerza de seguridad. Generaron esta reacción en aquel país europeo. Y el conflicto de Medio Oriente recrudeció. Impactantes imágenes con ataques a lo largo de este fin de semana se vienen dando desde hace varios días. Carlos Marrero nos trae los últimos detalles. Estados Unidos no para de atacar a Irán en el centro y este con la intención de degradar aún más sus capacidades militares que utiliza para intimidar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Los enfrentamientos se produjeron tras un fin de semana en el que las fuerzas de Washington tuvieron 3 nuevas bajas militares y la desaparición de un miembro del servicio en combate. Desde el gobierno musulmán afirmaron que Teherán afronta una guerra a gran escala contra Estados Unidos. Arabia Saudita condenó el anuncio de los hutíes de Yemen sobre un bloqueo marítimo del reino, ya que los rebeldes respaldados por los persas amenazaron la capacidad del principal exportador de petróleo para sortear el estrecho de Hormuz. Las acciones de Wall Street y las asiáticas retrocedieron y aumenta el precio del petróleo.
Y producto de esto, el petróleo volvió a subir y preocupa a los mercados internacionales, porque en medio de la creciente tensión en el Medio Oriente, la referencia europea subió el 1,72%, llegó a $87, mientras que el WTI, otro de los, son nombres que tienen los barriles de petróleo según la calidad, ganó un porcentaje cercano al 1,54 y cerró en $79 con 34 centavos en Londres. Esto genera también mucha preocupación en Estados Unidos, está en unos $80 en promedio. Si esto se mantiene, no hay producción, no hay distribución, el precio puede subir. A la Argentina, por un lado lo beneficia porque las exportaciones de petróleo significan más dinero ingresando al país, pero por el otro pone presión a los combustibles en los surtidores. ¿Qué dice el servicio meteorológico? ¿Cómo estará el tiempo en las próximas horas? Comenzamos la semana con lluvias, se mantendrán a lo largo de los próximos días también las temperaturas más bajas. Este martes con lluvias aisladas, 9 grados, 13 por la tarde, 11 por la noche. De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro, el de todos los días, donde conocemos cómo está el país y el mundo en materia de noticias. Antes de irnos recordamos los temas del día. El dolor es muy grande. Messi usó Instagram para contar cómo se siente y asegura que va a costar todo cerrar esta herida mucho tiempo. Se queda en Miami y regresaría en las próximas horas a Rosario. Regreso y dudas. Messi se quedó en Estados Unidos y el avión trajo solo a parte del equipo que fue recibido en Ezeiza por los granaderos. Hay dudas sobre la continuidad de Scaloni como técnico. Sin feriado, el gobierno finalmente dio marcha atrás y no se decretó feriado nacional. Los jugadores no quieren festejos y el clima de cambio en la delegación se percibe. Críticas a la Argentina, la prensa reaccionó con duros términos para el equipo de nuestro país, tomando un sentimiento anti-Messi, acusan al equipo de Scaloni de jugar sucio y tener preferencia de la FIFA y el árbitro. Golpe al bolsillo, el consumo de carne cayó un 11%, creció la alternativa del pollo y el cerdo. Los carniceros aseguran que está muy cara para el consumo diario. Día del Amigo. 8 de cada 10 argentinos decidieron celebrar el día en sus casas. El precio de los restaurantes o bares hacen que sea más económico pizza y empanada en cada hogar. Recrudece la guerra. Estados Unidos sigue bombardeando a Irán por 9ª noche consecutiva. Imágenes impactantes de los ataques a refinerías. El petróleo volvió a subir.